¿Escapó Hitler del búnker? ¿Escapó realmente? ¿Se fue a Latinoamérica, Argentina, como algunos investigadores y escritores afirman? Pues hoy hablaremos de Tras los pasos de Hitler en Argentina, en Bariloche. Un tema importante a tener en cuenta. Lo haremos de la mano de Abel Basti, periodista, corresponsal y escritor argentino. También estará Maurice Weber, investigador anónimo y también investigador sobre los temas ufológicos y temas relacionados con el mundo de las falsas banderas, etc. Hablaremos sobre este tema, además de que hay informaciones muy importantes sobre el tema de Adolf Hitler, que digamos que habría posibilidades de que Adolf Hitler se fugó del búnker tras la caída del Tercer Reich en 1945. Se sostiene que antes de llegar a Latinoamérica pasó por España, cogió un submarino, tal y cual, y además lo hizo en manos de su mujer, Eva Braun, que estaría viva a día de hoy viviendo en Latinoamérica. Además se aduce que Hitler llegó a los 56 años sin bigote y con nuevo nombre y que falleció a los 66 años. También participó en el documental de History Channel, El escape de Hitler. Ha escrito muchísimos libros. El penúltimo libro se llama Tras los pasos de Hitler, y también ha escrito Entre los secretos de Hitler, Hitler en Argentina, entre muchos otros temas. Pues antes de dar paso al programa, vamos a dejar las referencias de contacto. Pueden encontrar este libro en cualquier librería. En cualquier librería pueden encontrar el libro de Tras los pasos de Hitler. A Ceci Juan lo pueden encontrar en Facebook. También lo pueden encontrar en Google también, y sobre todo estoy dispuesto a todo tipo de comentarios, escucharlos y analizarlos. Muchísimas gracias y que pasen una buena tarde. Un abrazo a todos. Hola a todos y muy buenas y bienvenidos a Ceci Juan. Hoy aquí en este programa vamos a hablar sobre la fuga de Hitler en Argentina. ¿Llegó Hitler a Argentina? Pues hoy aquí nos lo va a confirmar el periodista, historiador Abel Basti, escritor de varios libros sobre el tema de Hitler. Muy buenas, Abel, bienvenido a Ceci Juan. ¿Qué tal? Gracias por compartir con ustedes este espacio. Perfecto. Gracias igualmente también. Damos la bienvenida a nuestro analista Maurice Weber desde Alemania, que va también a dar un pequeño análisis de lo que él cree también que le pudo haber pasado a Hitler realmente y si llegó a vivo a Latinoamérica, si llegó a viajar a Latinoamérica. Buenas tardes, Maurice, bienvenido. Mucho gusto, muchos saludos a toda la gente que nos está escuchando. Estoy en Frankfurt, Alemania, y bueno, pues estoy aquí pues para aportar con mi granito de arena. Perfecto. Gracias a ti, Maurice. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer aquí al invitado Abel es ¿qué sucedió realmente con Hitler? Decimos muchos, no llegó a morir en el búnker. Entonces, según un documento del FBI, Hitler llegó a Argentina en 1945 y llegó a vivir en Bariloche. Por lo tanto, Abel, ¿cómo hizo ese recorrido según tus investigaciones y tal? Bienvenido, adelante. Bueno, vamos a aclarar que esta trama tiene dos partes muy diferenciadas, ¿no? Uno es qué pasó en el búnker y el escape de Hitler en sí, y la otra que, bueno, yo en realidad empecé por la segunda parte por una cuestión natural de ubicación geográfica, que es si escapó, dónde fue a vivir, digamos, dónde continuó viviendo. Y como yo me encuentro en la Patagonia, en San Carlos de Bariloche, que es una ciudad que se encuentra recostada en la cordillera de los Andes, casi en el límite con Chile, mi investigación empezó en ese lugar, así que empecé
digamos, por la segunda parte, que es el lugar de residencia de Hitler, porque efectivamente Hitler llegó a la Patagonia, según mi investigación, y vivió a unos 15, inicialmente, ¿no? Unos 15 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Así que bueno, como entenderás, el tema es muy complejo, hay distintas etapas de la vida de Hitler en el exilio, y fundamentalmente esto, ¿no? Primero, comprobar si efectivamente escapó, y ahí, bueno, ahí nos tenemos que remitir a las pruebas existentes o posibles, a pesar de que han pasado ya muchos años, más de medio siglo. Y bueno, yo particularmente tengo una trama de la investigación, una parte de la investigación que es esa trama del escape, y otra parte que es la vida en el exilio. Uh-huh. Bueno, Maurice, tú como analista de estos temas también, ¿qué opinas? ¿Tú crees que fue así o crees que tienes otra opinión al respecto? Sí, yo estoy prácticamente seguro. Yo ya sabía de esto incluso antes de que aprobara esto, que sea y salga a la luz en el FBI, ya que pues tú sabes, pues yo viví en el Ecuador, en Sudamérica, y pues yo tuve contacto incluso con gente y era compañero en el colegio alemán Humboldt del Ecuador, de Guayaquil particularmente, y tuve contacto con alemanes, paisanos, y bueno, pues se sabe que habían gente de altos cargos que salieron de Alemania en aquella época y se establecieron en el Ecuador, en Chile, en Argentina y Brasil, y muchos eran criminales de guerra de altos cargos de la SS y de otras divisiones del imperio nazi, ¿no? Uh-huh. Sí, y bueno, gracias por ese aporte. También, Abel, se sabe que según algunas de tus investigaciones también, y aparte de otras informaciones que se saben, es que Hitler y Eva Braun y los 13 jerarcas nazis aterrizarían en Barcelona en abril de 1945 para luego ya irse directamente a Latinoamérica. Sí, la salida de Hitler es aérea, ¿no? O sea, sale en vuelo, tiene una etapa efectivamente en Barcelona. Hay un registro oficial de una cantidad de vuelos que llegan a Barcelona para esa fecha. Son bastantes los registrados oficialmente, ¿no? Así que posiblemente haya algunos otros más que no tienen registro oficial. Pero al menos estos que están registrados oficialmente ya plantean la duda, porque no sabemos quiénes bajaban de esos aviones, o sea, quiénes llegaban, ¿no? Por el otro lado, había, según un documento norteamericano, un staff especial de aviadores, un escuadrón especial, y la documentación de inteligencia indica que esos aviones precisamente tenían vuelos de Alemania a España evacuando jerarcas, ¿no? Así que 2 más 2 son 4. España se convirtió en un trampolín para permitir después saltar desde España a Sudamérica, o eventualmente, como ha pasado con muchos casos, quedarse en algunos nazis que se quedaron en la misma España. Sí, así es cierto. Conozco un caso, ¿no?, de gente que se han refugiado en Alicante, en la Costa del Sol, en Málaga, en Marbella, etcétera, ¿no? También se sabe, por ejemplo, a ver, que según noticias publicadas en Diario Veloz, Hitler llegó a vivir en Argentina con el apellido de Kirchner, el apellido también de la presidenta Cristina Kirchner. Bueno, ahí tengo que hacer una salvedad. En realidad Hitler vivió en Argentina, pero durante su exilio, que fue bastante largo, porque él llega en el 45 y muere en el 1971. Durante su exilio también estuvo en Brasil y estuvo en Paraguay, especialmente los últimos tramos de su vida. Esta apropiación de identidad, que era una de las formas que tenían los nazis de cambiarse su nombre, digamos, tomando identidades de personas que habían fallecido, que es el caso, ocurre en Paraguay. Hitler usó varios nombres falsos. Obviamente no tiene que ver esto
con la familia Kirchner de Argentina, es una apropiación. Kirchner además es un apellido muy común en Alemania, ¿no? Esto ocurre en Paraguay y yo al menos desde lo que es el aspecto más oficial, digamos, más formal, sí lo que tengo es un documento de la CIA donde indica otro de los apellidos que usó Hitler, ¿no? Que es Suttelmacher. En ese caso, esa afirmación de la CIA está acompañada de una foto de Hitler de posguerra. Pero yo le restaría, digamos, importancia a este tema que haya ya una coincidencia de apellidos, porque como te decía, por un lado es un apellido común y por otro se da en un contexto histórico que es los años 50 en Paraguay, como apropiación de un apellido de una persona que efectivamente había existido en Paraguay, que había fallecido, que se llamaba del mismo modo, ¿no? Uh-huh. Maurice, ¿tú qué opinas sobre lo que vamos aportando en estos momentos? ¿Quieres decir algo al respecto? Sí, eso yo ya lo tenía conocimiento, no específicamente como la persona, como el reportero que nos está hablando ahora, sino que yo conocía de cargos de la SS, incluso se reunieron con un familiar mío, que no puedo decir lamentablemente el nombre, aunque ya falleció, pero no quiero tener problemas con mi familia. Y bueno, pues esta gente sí se sabía, tenía muchísimo dinero y obviamente pues falsificaban las documentaciones, ¿no? Y hacían sus reuniones secretas y viajaban a Brasil, se reunían también en la selva y bueno, pues discutían sobre sus asuntos, ¿no? Sí. Por ejemplo, también, Abel, también se sabe que Hitler llegó a estar en Colombia, ¿no? Hay una foto que él aparece, sería en el año 1963. ¿Es una foto original la que está expuesta ahí en esa página de Facebook? Sí, es una foto original, ese es un archivo de la CIA. Yo, como te decía antes, Hitler vivió muchos años en Latinoamérica, así que por otra parte sabemos que no estaba recluido como en un monasterio, en un lugar determinado sin moverse. El hombre tuvo movimiento, tuvo reuniones políticas, cruzaba la frontera, y en este caso se trata de una foto de la CIA con un amplio dossier que, bueno, yo he puesto en internet esa página donde está reproducida la foto, pero es un dossier de varias páginas donde la CIA explica cómo obtuvo el original y cómo obtuvo el negativo de esa foto, ¿no? Está fechada en 1961 el archivo. Lo que no sabemos si la foto efectivamente es de 1961 o puede ser un poquito antes, pero efectivamente se trata de toda documentación tendiente a mostrar a un Hitler vivo en el exilio después de la guerra. Entonces, por lo tanto, Hitler estuvo vivo todo este tiempo, se fabricó una mentira que había muerto en este búnker que decían, y suplantaron a un doble que según decían que era soviético. Era soviético, porque quien encuentra los cadáveres son los soviéticos, ¿no? Pero se sabe que habían usado a un soviético también. Eso es lo que me acuerdo yo haber leído. Bueno, mira, respecto a los dobles de Hitler tenía casi media docena de dobles. Todo lo que ocurre en el búnker sabemos también que es una gran farsa, básicamente porque no hay cadáver. Hoy se sabe, de acuerdo a las pericias de entonces, que los cadáveres que se encontraron, porque los nazis dejaron cadáveres por doquier, simulando jerarcas, le dejaban el uniforme verdadero, credenciales verdaderas, y en realidad era una gran farsa. Pero sabemos, al menos por las autopsias que habían hecho los rusos, que ninguno de los cadáveres encontrados se correspondía con el de Hitler, que por ejemplo tenía algunos rasgos o algunas características particulares, por ejemplo una fisura importante en uno de los omóplatos, que no tenían estos cadáveres. Pero además te diría que los rusos guardan hasta época actual en los archivos federales de Moscú un pedazo de cráneo con el impacto de una bala como prueba de que ese es, digamos, el resto
óseo de Hitler que demuestra que se pegó un tiro. Y hace unos años los norteamericanos, a través de un programa de televisión que es Mystery Quest, hicieron una extracción de ADN de ese pedazo de hueso, y a través de los respectivos estudios científicos llegaron a la conclusión de que no es un cráneo masculino, por lo menos, no es un cráneo que se corresponda con un hombre, es de una mujer. Así que esa era la única prueba, entre comillas, algo tangible que se podía decir, bueno, Hitler murió en el búnker, esto está descartado, así que no hay ninguna evidencia real. A tal punto es esto que en realidad, si uno revisa la historia, Alemania, el Estado alemán post-nazi no lo declara muerto a Hitler. El estatus legal de Hitler durante 10 años hasta el 56 es de una persona viva, no hay un decreto de muerte de Hitler. Se hace 10 años después en presunción de fallecimiento, que la legislación permite esto, a una persona que no se tienen datos durante 10 años se lo puede declarar muerto. No solo para el Estado español, alemán, Hitler estaba vivo, sino que además estaba sin proceso en su contra, porque no había habido ningún juicio contra Hitler, y consecuentemente sin ninguna orden de captura. Ese es el estatus legal de Hitler, es una persona viva sin ninguna acusación en su contra. A pesar de que Stalin, en el 45, trata de incorporar el nombre de Hitler en los acusados de Nuremberg, tal como se hizo con Martin Bormann, que tampoco estaba, pero se lo acusó en ausencia, y insiste, según las actas previas al juicio, ante los aliados, de incorporar el nombre de Hitler, lo que finalmente es descartado especialmente por los aliados, ¿no? Pero todo esto que uno puede comprobar simplemente leyendo los diarios de época, demuestran que no había ninguna evidencia ni ninguna prueba de la muerte de Hitler en el búnker de Berlín. Maurice, ¿quieres añadir algún comentario al respecto? ¿Tú qué nos puedes decir? Aparte de lo que has ido también ya comentando, ¿pero alguna cosa quieres añadir? Bueno, según información que yo pude investigar, y bueno, pues yo simplemente no puedo corroborar esto al 100%, ¿no? Pero de todas maneras lo voy a decir. Quien ayudaron también a todo esto parece, la Iglesia Católica, el Vaticano. Según información que pude, pues ellos facilitaron también y les ayudaron para que puedan irse a Sudamérica con los papeles y con estas cosas a cambio de oro. Eso es lo que tengo entendido. Yo no sé si el compañero pues sabrá sobre esto o habrá escuchado algo sobre este asunto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre ello, Abel? Pues yo creo que el contexto histórico que uno tiene que situarse para entender el tema del escape de Hitler y miles de nazis hacia Occidente es la división del mundo en ese momento. O sea, cuando Alemania está firmando el armisticio, básicamente la preocupación aliada era el avance soviético sobre media Europa y después sobre el resto del mundo, ¿no? Así que en realidad lo que hay es un gran acuerdo entre los sectores anticomunistas, entre los que estaba la Iglesia Católica, con los nazis. A partir de ahí, en un pacto que es militar, que no es político, entre los aliados y los nazis, básicamente entre los norteamericanos y los nazis, se establece una estrategia de evasión para que tanto las personas, el capital, los técnicos, los científicos, los desarrollos industriales, etcétera, no quedaran en manos de los comunistas. Este es el gran marco político, estratégico de ese momento. Para que esto no quedara en manos de los soviéticos, que ya estaban sobre Berlín, la única forma era sacarlos hacia Occidente. Y para sacarlos hacia Occidente había que pactar, había que llegar a acuerdos, y esto es efectivamente lo que se hace. Por eso Estados Unidos es el país que más nazis recibe, no solamente científicos como se cuenta en la historia, sino que recibe a militares, a estrategas, ideólogos. La red de espía nazis queda bajo dirección de Washington.
Y en ese marco, bueno, sí, efectivamente la Iglesia también colaboró, porque eran intereses concurrentes, tanto de los nazis, de los norteamericanos, de los ingleses, detener a los soviéticos. Entonces, en ese marco todo esto es posible. Si no hubiera existido este acuerdo de partes, hubiera sido imposible que Hitler escapara, que miles de nazis llegaran a Occidente, a Estados Unidos, a Brasil, a Argentina, tal como efectivamente ocurrió, si no había un acuerdo, porque los Estados Unidos dominaba el mundo en ese momento, tenía el control aéreo, tenía el control en el océano a través de los sistemas de detección más modernos que ya estaban en esa época, así que evasiones de este tipo, masivas, por decirlo de alguna manera, de nazis, muchos de ellos criminales de guerra, muchos de ellos jerarcas, sin ningún problema, y su vida posterior sin ningún problema en el exilio, era imposible sin este tipo de acuerdos, ¿no? Pues entonces estaríamos también hablando del famoso proyecto Paperclip, ¿no? A donde la CIA necesitaba, y también la NASA, a miles de científicos para también llevárselos a estos proyectos de desarrollo, porque en 1953, bajo la dirección de la CIA de Alan Dulles, Joseph Mengele, que era el Dr. Green, que era esa la identidad, se acuñó el proyecto Mind Control con K, de origen alemán, no era MK Ultra, originalmente se tenía que haber llamado Mind Controller, y eso seguro tú, Abel, lo puedes especificar más con detalles, qué es realmente la operación Paperclip. Sí, Paperclip es la que nosotros conocemos como el traspaso de científicos y técnicos alemanes a Estados Unidos. Esto efectivamente es así, con una salvedad. Uno de los documentos de Paperclip prevé el traspaso de personas sin aclarar mucho sus antecedentes, digamos. O sea, bajo esta calificación de técnico podía ingresar, bueno, como ingresaron, oficiales nazis, desde ya expertos en guerra bacteriológica, en guerra química, en misilística, en fin, en todo lo que significaba el dominio de la ciencia con usos militares, fundamentalmente, que tenían los nazis en un estado de avance muy superior al de los norteamericanos. Así que en realidad toda esa capacidad y toda esa materia gris que tenían los nazis, mediante un acuerdo importante, es traspasada a Estados Unidos. Sabemos hoy, están desclasificados los documentos de la ubicación de varios nazis en sitios importantes, ya sea en el ejército de Estados Unidos, en determinadas industrias. Bueno, es muy conocido todo el desarrollo espacial a partir de von Braun, que era la máxima autoridad nazi sobre el tema, ¿no? Y bueno, hace muy poquito nos sorprendimos con la información, hace un par de semanas, de que bueno, que el gobierno de Estados Unidos había decidido cortar el pago de pensiones a los nazis que vivían en Estados Unidos. O sea, que le estaban pagando las pensiones, lo cortan ahora cuando los nazis están muertos, pero o queda alguno vivo. Pero hasta eso, hasta el pago de las pensiones se seguía haciendo en Estados Unidos legalmente, digamos, ¿no? Así que esta historia de esta complicidad entre los nazis y los norteamericanos, yo creo que hoy, para cualquiera que se instruya o que lea un poco sobre el tema, lo estudie siempre con elementos objetivos, con documentación desclasificada, etcétera, es real, es contundente, no hay ningún lugar a dudas de esta coincidencia ideológica entre los nazis y los norteamericanos, y con otras complicidades que también pueden llegar a sorprendernos, porque todos los servicios secretos del mundo, incluido el Mossad, sabía que los nazis habían salido a Sudamérica y que estaban vivitos y coleando, ¿no? Sí, sobre todo, una de las preguntas que tengo es esta. ¿Cómo realmente llegaron a saber la ubicación de Adolf Eichmann? No, lo que ocurre es que hay documentos hoy desclasificados en Alemania, sí, que demuestran que el servicio secreto alemán post-nazi, digamos, tenía
ubicación perfecta de Eichmann, de Mengele y de otros nazis. Sabían qué nombre falso estaban usando y dónde estaban. Estamos hablando de los años 50. O sea que había uno, y bueno, el servicio secreto alemán en esos años estaba trabajando en combinación con el servicio norteamericano y con el Mossad. O sea que todos sabían todo. ¿Por qué Eichmann es buscado en el año 60? Bueno, aparentemente hay una serie de circunstancias especiales que hacen que esto sea así, que escapan al hecho de que sea identificado como un genocida. Acá había cuestiones de otro tipo, había cuestiones políticas. Vamos a recordar que Eichmann era el oficial de enlace entre las fuerzas nazis y los servicios secretos judíos, ya desde antes de la guerra, cuando hay un pacto entre los líderes sionistas y los nazis para llevar a los colonos judíos a Palestina, un pacto para enfrentar la resistencia de Churchill de que los judíos fueran ubicados en Palestina. Así que esto es una historia mucho más profunda, mucho más larga. Esta relación entre los líderes nazis y los sionistas, donde está involucrada la figura de Eichmann, la he desarrollado en uno de los libros que se llama Los secretos de Hitler, pero esto es mucho más complejo y mucho más diferente a lo que nos contaron. Te cito un solo caso. En 1954 el jefe del Mossad, del servicio judío, admitió haber contratado a oficiales nazis, entre ellos el general Rauf, para luchar contra los árabes. Y en sus declaraciones dice, bueno, nosotros contratábamos a los nazis porque nadie iba a sospechar que los nazis iban a estar trabajando para nosotros. Entonces, por un lado, estos nazis eran buscados, entre comillas, por los servicios secretos judíos, pero por el otro estaban trabajando para ellos. Así que esta historia es muy sucia, con mucha información diferente, que no puede ser tratada como una historia liviana donde el bien es el bien y el mal es el mal y no hay grises, digamos. Esto está lleno de grises sucios, intrincados, donde, bueno, el mundo no vio esta parte de la historia que se tejía en las cúpulas empresarias, en las cúpulas militares, en fin, en una élite que manejaba estas operaciones, además de manejar los circuitos financieros, ¿no? Porque la guerra, en definitiva, era y es un gran negocio, y todo lo que devenga de ella sigue siendo también un gran negocio. Efectivamente, buen apunte, buen aporte, Abel. Maurice, ¿tú qué tienes que decir sobre esto? ¿Tú coincides en esto que nos ha ofrecido ahora mismo el invitado? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, incluso investigaciones. Yo también, por medio de otras fuentes, descubrí también que Prescott Bush, que era el abuelo de Bush, fue uno de los financiadores junto con los Rockefeller también de la maquinaria y del petróleo que suministraban al Reich, ¿no? Uh-huh. Entonces nos estamos dando cuenta de que muchas de las cosas que han aparecido en el planeta a lo largo del tiempo ha sido solamente una manipulación, y han asesinado y matado a tanta gente inocente, ¿no? Por una élite psicópata y criminal, ¿no? Uh-huh. A ver, ¿qué nos puedes decir sobre lo que ha dicho Maurice? Sí, lamentablemente lo que él dice es así, es la conclusión que uno llega, ¿no? Esto en realidad comenzó a principios del siglo XX, cuando la élite financiera ya a fines del siglo XIX, la élite financiera se trasladó de Londres a Wall Street, y ya con una técnica que les había dado mucho resultado a las familias poderosas, que era crear guerras ya de la época de los reyes, crear conflictos y abastecer, ya sea con créditos o con armas, a los dos bandos en conflicto, con lo cual tenían el negocio cerrado y además tenían el dominio de la situación. Esta técnica, que empezó con la familia Rothschild, que eran banqueros ya en esos años, se vio como
gigantesco negocio que se podía hacer a principios de siglo XX, para la cual se armó la Primera Guerra Mundial, que fue un negocio fabuloso, y además le permitió a esta élite eliminar las resistencias que podían tener de las monarquías, ¿no? O sea, fundamentalmente hicieron desaparecer el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, porque los reyes en sí, al tener el poder concentrado, si no estaban de acuerdo con sus negocios, se convertían en adversarios frontales a sus políticas. Así que bueno, se dibujó un nuevo mundo con el poder de los países partido en tres, ¿no? O sea, lo que antes se concentraba en una persona se dividió en tres, en ejecutivo, legislativo y judicial. Y a partir de esta división de países y de debilitamiento de las políticas centrales de lo que era cada imperio, hicieron este formidable negocio de la Primera Guerra, y después esto se transformó en un espectacular negocio con la Segunda. Digo negocio porque lamentablemente, como decía acá el compañero que está en Alemania, estos negocios se hacen a costas y a sabiendas de que van a morir millones de personas, ¿no? Y bueno, también es cierto, como decía el compañero, que estos preludios de guerra, como fue la financiación a Hitler y el rearme alemán, porque obviamente Alemania estaba en bancarrota y no tenía capacidad para hacerlo solo, se hizo desde los grandes sectores empresariales, básicamente norteamericanos, que fueron los grandes financistas de Hitler, ya sea con créditos o a través de líneas determinadas, ya sea de combustible, a través de patentes y determinados suministros estratégicos. Por eso, bueno, tenemos esta división de la historia entre una historia oculta, que es la que han manejado estas élites, y la historia popular, que nos hace ver que algunos países se enfrentan entre sí por cuestiones que le hacen creer a la gente que son circunstanciales, que aludiendo al patriotismo, al nacionalismo, etcétera, pero en realidad son grandes negocios, como sigue siendo hoy, ¿no? Así que esta élite ha manejado este circuito de negocios exitosamente, y yo te diría con la misma metodología hasta hoy. Uh-huh. Pues muy interesante. Ya entrando ya a la fase final, la última pregunta de todas es: si Joseph Mengele murió en los Estados Unidos o murió en Brasil, y si Hitler murió en 1971. Y eso ya creo que ya es todo. Y bueno, ya después pasaremos por último ya al análisis de Maurice, que nos dará su opinión final. Adelante, a ver si nos puedes dar alguna de estas conclusiones que te he preguntado. Mira, de Mengele yo no lo he investigado. O sea, sí sé que vivió un tiempo aquí donde yo vivo, en Bariloche, ejerció la medicina, sacó el registro de conducir profesional en Bariloche, hablé con la persona que le dio el registro en su momento. Estuvo siempre muy cerca de Hitler, porque cuando Hitler estuvo en Paraguay, Mengele estuvo en Paraguay, pero no he sido un estudioso, a decir verdad, de Mengele, ¿no? Así que esta pregunta, si efectivamente el cuerpo encontrado en Brasil, en una playa, es el de Mengele o no, yo no tengo, por honestidad intelectual, no tengo capacidad de responderlo. Sí, respecto a Hitler, tengo la seguridad de que vivió aquí en Bariloche. He hablado con muchos testigos, algunos muy buenos, otros más circunstanciales. Hemos visto mucha documentación, como decíamos, de los servicios secretos aliados. Estoy peleando con el Estado argentino para que desclasifique documentación referida al tema que está con el rótulo de secreto de Estado, a pesar de que han pasado ya más de medio siglo de esta historia. Tengo la seguridad de que viajó, que tuvo reuniones en distintos lugares, tanto en Argentina como en el exterior, que pasó sus últimos días en Paraguay, y que falleció el 5 de febrero de 1971 en Paraguay, donde descansan sus restos. En un lugar subterráneo, en una cripta,
sobre el cual se ha edificado un hotel alemán tipo hotel boutique. Yo tengo al menos entrevistado a una persona que ha estado en ese lugar por una cuestión ideológica y porque era un militar afín a los nazis en ese momento. Todo esto es lo que yo puedo afirmar y como siempre, como decía antes, esto en el marco de una trama de complicidades y de acuerdos convenientes desde el punto de vista financiero y oculta hasta hoy, porque si hoy comenzamos a tirar de esta punta de información, van a trascender obligadamente los nombres de las personas, las empresas, los militares y toda la trama o el conjunto de personas que hizo posible que esto fuera así y que consecuentemente son cómplices de este ocultamiento de la verdad. Pues muchas gracias, Abel, por esta aportación y ahora ya vamos finalizando. Ya por último, Maurice, tu conclusión, tu análisis al respecto de qué te ha parecido en general, lo que nos ha ofrecido el invitado y de tu opinión ya sobre si crees que Hitler murió en Latinoamérica y si murió en Paraguay. Yo estoy totalmente de acuerdo con nuestro compañero reportero que ha investigado, porque yo también he seguido de cerca esto de aquí, ¿no? Con respecto a Mengele tiene una hija en Estados Unidos. Bueno, pues eso es seguro. Yo estuve viendo unos reportajes y esta señora, que creo que tiene ahorita como unos 50 años o algo así, ha tenido muchísimos problemas en Estados Unidos porque sabían que era la hija de él. Desconozco si tenga más hijos, pero sí sé que esa señora, no recuerdo el nombre exacto. Y bueno, pues lo que le puedo decir es lamentable cómo estos gobiernos a nivel mundial saben de todas estas cosas desde esa época hasta hoy y prácticamente nos han timado y nos han visto la cara de tonto durante tantos años en esto que estamos divulgando y en muchísimas otras cosas, porque realmente los que escriben las historias es a conveniencia de los ricos y de esta élite, ¿no? Y a costa de tanta sangre, caos, destrucción y hambre que existe y lo digo. Yo siempre he dicho que estamos gobernados por una mafia internacional criminal cuyos tentáculos abarcan el planeta entero, desde la Argentina, Alemania, China, Rusia y todo el mundo. Y es una tristeza, pero doy gracias a Dios que personas como nosotros podemos divulgar estas informaciones para que la gente realmente ya abra sus ojos y se dé cuenta que el planeta no funciona como nos lo han dicho. Muchas gracias. Muchas gracias, Maurice, y si nos puedes decir algún medio para que te contacten los oyentes por si tienen alguna duda o en algún concepto. Bueno, yo tenía varios canales de YouTube, pero por mucha información clasificada que he reportado, he sido atacado y bueno, me han cerrado los canales con el supuesto copyright, pero sabemos muy bien que no es por ningún copyright, porque yo no subo ni música ni ninguna cosa de copia de nada, ¿no? Entonces me pueden ver en la cuenta de YouTube, me van a ver con el logotipo de Anonymous, y bueno, pues van a ver con el símbolo allí que dice Maurice Ver en blanco y negro, y pues yo estaré dispuesto pues a aceptar las solicitudes y si quieren algún tipo de información adicional, ya sea de esto o de otros temas, porque yo investigo muchísimo de todo sobre el fenómeno ufológico y tantas cosas, y pues bueno, pues espero pues aportar para que la gente realmente sepa y abra sus ojos para liberar a este planeta. Es lo que les puedo decir. Mi nombre es Maurice y mi apellido es W-E-V-E-R. Gracias. Muchas gracias, Maurice. Y bueno, ya por último, decirle a Abel, a ver si nos pueden pasar algún medio de contacto para que puedan adquirir algunos de tus libros. Abel Basti, como no, un gran invitado, un gran historiador y que nos ha ofrecido detalles de primera mano. Abel, adelante. Bueno, te agradezco. Yo en Facebook tengo una página que es Abel Basti directamente y otra donde hay mucha documentación sobre el tema, que es Argentina
el refugio de Hitler. Con eso, bueno, en esos lugares obviamente hay medio contacto directo a través de Facebook, y hay un sitio que es de los libros en particular que se llama la dirección www.barilochenazi.com.ar. Pues muchas gracias, Abel Basti, historiador, periodista, de verdad, por haber estado aquí en Cesi Juan hablando sobre el refugio de Hitler en Bariloche, Argentina, y esa fuga de los nazis por toda Latinoamérica, mejor dicho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti y gracias de verdad por haber estado aquí hoy. Bueno, pues oyentes de Cesi Juan, hoy hemos conocido en este nuevo programa detalles muy reveladores sobre la muerte de Hitler también en Latinoamérica y también sobre sus últimos años de vida en Latinoamérica. Pues nada, despedimos este magnífico programa, como no, con Abel Basti y Morris Weber, analista también del programa, y Abel Basti, que hoy ha sido un invitado muy, muy bueno y de verdad espero que escuchen este programa. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Nos vemos en próximos programas. Un abrazo.